desde que nacieron. Porque estamos, incluso, o sea, si lo pensamos, desde que estamos bebés, estamos en contacto con fluidos, pues probablemente no contenidos. A lo mejor, desde que son bebés, ustedes son bebés. ¿Sí? Entonces, bueno, ¿qué es la biología? Pues básicamente es el estudio de cómo reaccionan los materiales cuando estos se deforman o fluyen. Cuando experimentalmente, pues nosotros les aplicamos una fuerza o alguna tensión, ¿vale? Entonces, el ejemplo que se me hace como que más clásico, probablemente que todos se han enfrentado, es que si un día, pues van a las hamburguesas de la esquina de su casa y que seguramente no les van a ofrecer de esta catsup, la verdad, les ofrecen de esa catsup un poquito medio piratona, que se queda atorada en el bote, ¿no? Les ha pasado muchas veces. ¿Qué es lo que tienen que hacer si se atora la catsup al final del bote? ¿Qué es lo que hacemos? Exacto. El hecho de que nosotros acudimos la catsup o que le pegamos unos buenos golpes, ¿qué efecto provoca en la catsup? Se baja. Se baja, pero se hace más líquida, ¿no? Más fluida. Entonces, un ejemplo que podemos tener como que a nuestro alcance de reología, pues sería esto, ¿no? Por eso les digo que ustedes son reólogos desde que nacen, porque ya tienen contacto con todo ese tipo de fluidos, ¿no? Y pues otro que también se me hace como medio impactante y a lo mejor un poquito de película, pero si han ido a la playa, a lo mejor se han encontrado con este tipo como pues banquitos donde hay arena y agua y que luego está medio complicado salir, ¿no? Entonces, si ustedes saben reología, pues pueden saber qué hacer en estas situaciones, ¿no? ¿Qué es lo que les dicen que las películas que deberían de hacer en estos casos? ¿Mandé? Sí, intentar no moverse como que súper rápido, ¿no? Porque te empiezas a hundir más. Entonces, otra vez, ventajas de saber este tipo de cosas es que un día van a la selva. Y si se caen en uno de estos, pues a lo mejor no se mueren. No, a lo mejor no por esto, pero tal vez. Entonces, ventajas, ¿no? Pero en realidad, la biología está en todos lados. O sea, todo el diseño de muchos de los materiales que nosotros utilizamos, incluso, a mí la verdad, a lo mejor mi piel ahorita no lo demuestra, pero me gusta mucho el skincare. Entonces, muchos de los productos de skincare, pues, también requieren biología, ¿no? De que, ay, no, que si te lo pones, que se sienta suavecito, que se sienta de tal manera. A mí me gusta mucho una crema de Neutrógena, que es como un gelecito y que te hidrata la piel, ¿no? Entonces, todo eso llevan estudios de biología detrás, que a lo mejor para nosotros lo compramos, pues no somos conscientes, pero que, pues si lo piensan un poquito, pues está chido que los productos que utilizamos cotidianamente, pues tienen mucha ciencia detrás, ¿no? Pues en dónde más lo encontramos, en la farmacia, ya les dije, en la cosmética, en la alimentación. Cuando empecé a meterme en estos temas, uno de los primeros libros que me salió fue la biología de los alimentos, como ya lo vimos como el ejemplo de la cápsula. Y otro libro, aunque parece muy específico, la biología de los helados. Algo que a lo mejor yo dije, o sea, ¿cómo biología en los helados? Pues sí, también hay biología en las cosas divertidas de la comida. Y, por ejemplo, no sé si han visto esos videos de que gente que va a Turquía y venden estos helados que se súper estiran. ¿Los han visto? Bueno, pues también, a lo mejor, tal vez no tengan, o a lo mejor sí, tendremos que buscarlos. Me acuerdo mucho de cuando entré recién a la maestría, nos pusieron un estudio donde hacían el análisis biológico de unos fideos que iban destinados al público vegano, que eran, analizaban cómo se comportaba el gluten. Ya ven que también el gluten pues, es como un conjunto de proteínas. Veían cómo se comportaba su biología para hacer esta textura de los fideos, lo más parecido, bueno, no eran de harina, no me acuerdo de qué era, creo que de chícharo, una cosa así. Entonces, la idea era intentar hacer su consistencia lo más parecido a lo de los fideos normales. ¿Vale? Entonces, ¿qué más? Bueno, ¿y por qué va a ser esto importante? La verdad, si lo piensan, esto lo he visto en Costco. Ay, para mí sí que hay que empezar, pero
No sé si han visto en Costco que venden cremas de cacahuate y de almendra que son orgánicas, veganas, no sé qué, 100% naturales. Pero no sé si han visto también que muchas veces pasa esto. Precisamente como son naturales y no tienen ningún tipo de compuestos que eviten estos efectos, pues es por eso que vemos esta separación entre la parte del aceite y la parte pues ya del cacahuate, ¿no? Entonces, algo tan simple como esto, pues incluso podría ustedes como que decir, ay, no, guácala, soy bien la crema de cacahuate, mejor con otra, ¿no? O sea, incluso esto podría ser como, de alguna manera, parte de la calidad de nuestro producto, ¿no? O sea, esto, en el caso de las cosas que son completamente naturales, pues a lo mejor sería un poquito más complicado de evitar. Eventualmente va a pasar. La radiología puede medir esto. ¿Qué tanto tiempo se tarda en que la crema de maní se separe en estos dos pasos? Entonces, probablemente ustedes, si quieren comprar su crema de cacahuate orgánica, vegetariana, sin nada, pues probablemente no tengan ningún asunto con esto, la revuelven, le quitan un chorro y ya no hay problema, ¿no? Pero por eso también hay muchos aditivos que se adicionan a este tipo de productos para que no pase esto y no digas, ay, guacala, ya no. También lo pasa con la mayonesa, ¿no? Yo que soy de la Huasteca y hace mucho calor, la mayonesa afuera se hace toda. Entonces, ya me dan ganas de comer mayonesa. Entonces, ¿en qué otras industrias? Y esta es una industria pues también muy importante. Vamos a suponer que ustedes quieren pintar su casa, porque son vacaciones y no tienen nada que hacer, ¿vale? Y tu mamá los puso a pintar la casa. ¿Qué esperan ustedes en su pintura? ¿Qué es lo que quieren? ¿Cómo quieren que sea la pintura? ¿Qué verdad? Como más líquida, más fácil de manejar. Exacto. Esperamos que sea líquida, ¿no? No como cuando van ustedes a la papelería y ya, de esas papelerías bien viejitas y que ya la pintura que le tienen está toda seca. Pues no. O sea, ustedes esperan que tengan una pintura líquida, ¿no? Pero ¿qué inconveniente tendríamos con la pintura líquida? Que se empiece a escurrir, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos en una pintura? Pues que sea lo suficientemente líquida como para que la podamos poner sin que queden ahí todos los grumos y toda fea. Pero también queremos que no se nos vaya a tirar y estemos ahí pintando y nada más empiecen a escurrir. Entonces, la radiología pues también está involucrada en este tipo de industrias. Ok. Muy bien. Entonces, dicho esto, con esta breve introducción, me quiero meter como a otro tema que pues nace de aquí, ¿no? En sí, todo esto que platicamos pues es la radiología. Pero vamos a ver que en realidad hay una rama de la radiología que en realidad pues es lo que nosotros hacemos, que es la reometría. Es decir, pues ya es medir, ¿no? Medir cada una de estas sustancias, medir la radiología de un helado, medir la radiología de una crema de maní. Lo hacemos con la reometría. Hay diferentes tipos de reómetros y ahorita lo vamos a ver. Vamos a llamar reómetro a todo instrumento que mida radiología. Entonces, este es como que de los tradicionales, ¿no? Vamos a ver, bueno, creo que no se lo menciono, pero pues sí, este sería como que el reómetro tradicional. Ahí en el instituto, al menos hay dos, uno con el doctor Elías y uno con el doctor Arauz. Y vamos a ver que también los reómetros pues van a diferir, por ejemplo, en la geometría que tienen. Dependiendo de la sustancia que utilicemos, podemos usar diferentes geometrías dependiendo de lo que queramos hacer, ¿vale? Pero vamos a ver ahorita, ya casi al final, en realidad hay diferentes tipos de reómetros, no todos se ven así. Entonces, bueno, ¿y en qué va a consistir un reómetro? Pues vamos a tener nuestra muestra bueno, les pongo esta imagen adelante. Esta sería una geometría de placas paralelas, ¿no? Nuestra muestra iría entre una placa y otra. Y vamos a ver que una de las placas, aquí pone la de abajo, pero más bien sería la de arriba. Vamos a ver. Sí, se empieza a mover, ¿vale? Entonces, estas plaquitas se pueden mover de diferentes maneras. Ahorita vamos a ver, también dependiendo del experimento. Pero lo que vamos a hacer es que vamos a estar aplicando
pues una fuerza. ¿Y qué vamos a estar haciendo? Pues deformando esta sustancia o lo que sea que estemos poniendo, ¿vale? Entonces es como si yo, se me había traído algo, pero bueno, ponemos alguna sustancia aquí y lo que hace esta plaquita, entonces va capturando nuestra sustancia, ¿no? Entonces, les digo, también hay diferentes tipos de geometrías. Esta sería de dos placas paralelas, pero también hay plaquita y un cono, dependiendo del tipo de medición que queramos hacer. ¿Vale? Entonces, ok, ¿qué vamos a poder medir con un reómetro? Pues determinar viscosidad o viscoelasticidad de un material. También podríamos usar un viscosímetro, ¿no? Para medir viscosidad, pero el reómetro nos permite hacer ambas mediciones dependiendo de cómo hagamos el experimento, ¿vale? Entonces, pues si ya van a hacer el gasto, si tienen unos millones de pesos, pues pueden comprar su reómetro. Aprovechenlo. Bueno, estos son más cosas, quiero que se queden nada más como con el principio. Entonces, esto seguramente ya lo saben. ¿Qué medimos con, bueno, qué sería la viscosidad? Fernando. ¿Qué sería la viscosidad? Pues una propiedad de los líquidos. Ok. Ángel, ayúdale a Bernardo, porque son los dos que me. Y como tengo mañas de maestra, me gusta mucho. Puedes leer. Pues, Yo ahí está. pues, sí, es la cantidad, o sea, mide la cantidad de resistencia del flujo. Ok, que provoca la fricción. Okay. Pues bueno, por ejemplo, la viscosidad es una, como decía acá Ricardo, es una propiedad que depende de las propiedades microscópicas en realidad. O sea, cuando ustedes están midiendo la viscosidad de un líquido o de un jarabe para gatos, lo que están realmente viendo son las partículitas a su más mínima expresión. Pero pues podemos verlo de manera pues grande, ¿no? Entonces, y todos estamos relacionados de alguna manera con la viscosidad también, ¿no? O sea, si un día se comen sus hot cakes con miel, pues están relacionados. Como ustedes son reólogos desde que nacieron, saben que pues el agua no está viscosa comparado con la miel como lo veríamos, ¿no? Entonces, por eso se me hace muy bonita la analogía, porque siento que es algo muy intuitivo y que traes ahí en tu software desde... Y bueno, ya dijimos que es la viscosidad, pero entonces, ¿qué sería la viscoelasticidad? Bueno, pues ¿a qué les suena? Ok, con la viscoelasticidad, ¿qué sería? Pues las propiedades de materiales en respuesta a una fuerza deformante, ¿no? ¿Qué es lo que va a medir el reómetro? Hay materiales que aparte de ser viscosos, pueden comportarse en ciertas situaciones, pues también de una manera elástica, ¿no? Entonces, si volvemos otra vez a su infancia y a una feria de ciencias que últimamente se organiza, todos hemos hecho el experimento de la maicena con agua, ¿no? Entonces, ese es un claro ejemplo de un fluido que tiene tanto este componente elástico, cuando ustedes le pegan, se pone duro y creo que es muy fácil verlo, le pegan, y pues si no lo tocan, pues se vuelve líquido. Incluso si pensamos un poquito, el agua incluso si te caes de un edificio en el agua, pues también se pone duro, ¿no? Entonces, dependiendo del tiempo y dependiendo de la situación. Entonces, ¿cómo definimos la elasticidad? Pues esta capacidad que tienen los materiales para regresar de alguna manera, a su forma original. Por ejemplo, bueno, a lo mejor no tan original, pero si aplastamos una botella, pues luego la podemos estirar y regresa de alguna manera a su forma original, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con estos materiales viscoelásticos? Pues hay cierta diferencia entre este comportamiento de su esfuerzo, de cuando aplicas un esfuerzo y la deformación que sufre, ¿vale? Entonces, vamos a ver que principalmente lo que estamos estudiando con la geometría, pues son todos estos materiales que son viscoelásticos, ¿vale? Entonces, bueno, algunas de las pruebas que podemos hacer con la geometría, vamos a ver que tenemos
mediciones rotacionales, que van a ser de este tipo. ¿Qué le suena rotación? Pues que gira completamente, ¿no? Entonces, si lo vemos en el caso del reómetro tradicional, pues tenemos las plaquitas, el reómetro empieza a girar. Entonces, este tipo de mediciones, ¿qué nos va a proporcionar? Información sobre la viscosidad de la muestra. Entonces, estos dos tipos de mediciones lo pueden hacer en un reómetro. Y podemos hacer también pruebas oscilatorias. ¿A qué le suena oscilatorio? Pues como lavadora, va a ser como que, ¿vale? Entonces va a estar oscilando, así, como aquí. Y con esto vamos a poder medir la viscoelasticidad de nuestros materiales, ¿vale? Entonces, esos dos modos los pueden encontrar en el reómetro. Ok, por ejemplo, ya hablamos de materiales elásticos, viscosos y viscoelásticos. Una de las pruebas que se pueden hacer para determinar esto son donde revisamos el ángulo de fase, ¿vale? Este ángulo de fase nos va a poder ayudar a discriminar si tenemos una medición, bueno, más bien si tenemos un material que es elástico, viscoelástico o viscoso completamente. Entonces, ¿ok? En este caso lo que vamos a aplicar va a ser un tipo de experimento con una deformación sinusoidal, como lo vimos anteriormente. Esto es de así. Y lo que vamos a medir es este valor del ángulo de fase, ¿vale? En el caso de que nosotros tengamos un material completamente elástico, vamos a ver que este ángulo de desfase, ay, espérenme. Vamos a ver que este ángulo de desfase pues va a ser 0. Y el valor para un fluido completamente viscoso pues va a ser un ángulo de desfase de 90 grados. Y en el caso de un material viscoelástico pues vamos a tener que este ángulo de desfase pues va a ser de entre 0 y 90. Ok, sí. Nadie preguntó. ¿Por qué no me preguntan? Dudas preguntas hasta aquí. Porque yo me di cuenta ahorita diciéndolo, pero ¿preguntas hasta aquí? Pero yo sí tengo una pregunta. Adelante. Pero, por ejemplo, entonces, si tuvieras la pintura y no quieres que sea tan viscoso, o no quieres que se parezca a viscoso, ¿tú estarías esperando observar una gráfica parecida a esa? ¿O Exacto. Pues en el caso de las pinturas, creo que esperaríamos tener algo viscoelástico. Pero también va a depender también de la fuerza que apliques, todo eso, también podrían afectar los resultados. Puede que tu pintura con cierta deformación, pues con cierta fuerza se comporte de cierta manera, si aplicas más fuerza se comporta de otra manera. Entonces también depende del campo en el que lo estés estudiando. Sí, lo que les decía que no me preguntaba es que estoy hablando de un ángulo de desfase y no de desfase de qué, ¿no? Sería el desfase de la aplicación de la deformación y la respuesta de nuestro material. Entonces, es uno de los tipos de experimentos que podemos hacer para, en un principio, nada más determinar si tenemos un material elástico, viscoelástico o viscoso. Nada más. Esa es una primera prueba. ¿Qué otro tipo de experimentos podemos hacer? Pues, con el fin de recopilar más información, podemos hacer este tipo de experimentos donde encontramos el módulo complejo. El módulo complejo lo vamos a encontrar como G y un asterisquito. Igual lo vamos, bueno, seguramente Orlando, lo van a ver contigo, ¿verdad? Entonces, bueno, Orlando mañana les va a platicar más de módulos complejos, módulo elástico, módulo viscoso. Entonces, ¿qué nos va a decir más o menos este módulo complejo? Pues la resistencia, nos va a hablar de la resistencia a la deformación de nuestro material. Entonces, ¿cómo se hacen este tipo de experimentos? Vamos a realizar un barrido de la amplitud. Otra vez, les digo, pensando en nuestro reómetro, el que les mostré la imagen, pues la amplitud se refiere a qué tanto
se abre, se cierra este circulito, ¿no? Entonces, por ejemplo, esto de LBR se refiere a la región de viscoelasticidad lineal. Entonces, es importante que nos mantengamos en ese punto. ¿Okay? Las cosas se ponen complicadas, muy complicadas después de ese límite, ¿no? Entonces, siempre intentamos mantenernos en este límite donde la viscoelasticidad es lineal, ¿vale? Ok, entonces, por ejemplo, en estas grafiquitas ponemos el módulo complejo, que se los dan en pascales, y shear strain, es que nunca puedo traducirlo, que sería entonces la cizallamiento, ¿sí? Estrés de formación siempre es. Sí, es que ponen estrés de formación y todo eso me confunde mucho a mí también, entonces por eso siempre lo dejo en inglés. Orlando, sería shear strain es... Pues sí, sí se traduce como se llama. Y strain como deformación. Sí, es que ahí hay un rollo, porque siempre o ponen deformación o ponen en español, entonces por eso mejor. Shear strain. Yo también por eso no lo traduzo. Tú que estás buscando así, ¿cómo se traduce strain en...? Ok. No, aquí esencialmente todas las propiedades tienes que relacionar estrés y deformación. Y en el caso de un material que es meramente viscoso, tienes estrés con la velocidad a la que haces la deformación. Por otro lado, si tienes un material elástico, recordemos la ley de Hooke, tenemos fuerzas por aquí, distancias por aquí. Entonces, esa es más como que una distancia de cizallamiento. Ok, vale, perfecto. Y en este caso aquí es donde entra tu amplitud. Sí. Entonces, o sea, básicamente en este caso lo que queremos ver es que estemos dentro de nuestro límite que les mencionaba acá, ¿no? De la viscoelasticidad. Entonces, y en estas gráficas ahora sí, podríamos ver de qué tipo de material estamos hablando. Por ejemplo, si se quedan como en esta parte de la gráfica, podemos encontrar a los materiales que son muy suaves o débiles, lo ponen como un dip. ¿Sí? ¿Se han comido papitas con dip? O si lo encontramos en este lado de la gráfica, podemos hablar de materiales que son muy fuertes, pero a la vez suaves, como la gelatina. ¿Okay? Si lo encontramos acá, very stiff and strong, hablamos de la consistencia de los ositos de goma, ¿no? Que están fuertes, hasta está difícil comerse un osito de goma. Cuando está bien. Más de esos que están, ay, yo no quiero echarle a las empresas independientes, pero han probado los ositos de goma, pero los que son piratones, que te venden a granel, están más buenos. O también, si estamos en este lado de la gráfica, pues podemos encontrar los que están como ¿cómo se dice? La crema batida, ¿no? De alguna manera, pues forman picos muy bien establecidos, pero de alguna manera sigue siendo pues suave, ¿no? O incluso si les gusta la cocina, se han hecho chiles rellenos. Tienen que batirlos bien, que queden los picos, pero que esté suavecito todo. Y aquí me equivoqué, pero me dije limitación. Yo tengo una pregunta. Sí, No sé si lo mencionaste, pero ¿cómo se delimita esa región de donde la viscosidad es lineal? O sea, Por el número de P. ¿Por el número de qué, perdón? Para esto tenemos que hacer primero un experimento. No sé si te acuerdas, bueno, yo me acuerdo que con Rodrigo lo hicimos cuando estuvimos trabajando las soluciones estas poliméricas. Primero hacíamos un experimento, creo que conservando la amplitud, y luego con eso podíamos determinar que estuviéramos dentro. La verdad ahorita no me acuerdo, te voy a echar mentiras si te digo eso. La verdad ahorita no me acuerdo bien experimentalmente porque primero tienes que hacer un experimento tal cual para determinar que estás dentro de la región de viscoelasticidad lineal. Es como que de las primeras pruebas que haces.
Pero, o sea, mientras estás en el experimento, como que, ¿qué estás buscando para saber que estás dentro de ese régimen? Que sea mucho menor que la velocidad de corte no sea necesaria en este. Sí, como que va a haber tiempos. Un sistema de manera natural va a tener un tiempo de relajación estructural, algo que se puede medir en el laboratorio. Y aparte está el esfuerzo que tú ejerces. Y entonces tiene que haber una relación entre las fuerzas de transporte y la deslizamiento. Ahora, en el experimento es bien fácil identificar el régimen lineal, como lo está diciendo Silvia, porque pues tienes tu gráfica XD de la propiedad que estés midiendo. Pues, Y entonces, siempre que sea una línea recta, se hace el régimen. Sí, y te digo, y esos son los primeros experimentos que haces, porque necesitas saber más o menos esa relación para no aplicarle más fuerza de la que deberías o menos de la que deberías, para considerar estar siempre en el régimen. Sí. Sí, nada más. Por ejemplo, los reómetros tienen rangos de aplicabilidad dependiendo del material. Y la gente que hace experimentos se la tiene que ingeniar para poder ir a frecuencias bien rápidas. Sí, justo es eso, como saber cómo identificar, o sea, dependiendo de mi material, qué frecuencia le debo de aplicar. Eso no hay como una... Y yo, pues, no, en realidad. No, de hecho, por ejemplo, en nuestro caso que usamos teoría, pues nosotros agarramos y ponemos, necesitamos que la frecuencia vaya a 0 por el ponemos 0. Sí. Y bien chido porque nosotros agarramos todo lo que dice el reómetro en un espectro de frecuencias así gigantesco. Pero queremos ir a comparar con experimentos que te dan un rango bien chiquitito. Eso es lo que quiero como que exponerles ahorita, porque hay técnicas con las que puedes llegar a frecuencias mucho más altas o incluso pues con frecuencias mucho más chiquitas, que no necesariamente es un reómetro. O sea, con un reómetro se puede medir, pero solamente ciertas y también ciertos materiales, porque nosotros nos enfrentamos a teníamos unas soluciones poliméricas que eran básicamente pura agua y fue muy complicado medirlas en el reómetro. O sea, no puedes tomarlo ahí como que, al menos el reómetro no puede medir agua o soluciones muy diluidas. Es complicado. Sí. Batallamos un chorro y no nos daban los datos. Entonces sí es complicado. Pero sí, creo que casi en lo experimental pues es igual. O sea, tienes que estar jugando. Sé que no suena científico. Pero tienes que estarle, o sea, hacer un chorro de mediciones y estar replicando y moviendo hasta que sean las condiciones que tú necesitas. En la parte, eso es lo bueno de la teoría, que ustedes pueden meterle las cosas específicas, pero luego lo que me frustraba un poco porque ustedes querían con la QCM calentamiento, no, enfriamientos en friega. No, ya podemos poner rápido. Ay, qué bueno. Qué bueno. Que experimentalmente, pues para nosotros era muy complicado, porque pues la temperatura se va disminuyendo gradualmente, no de fregadas. Entonces sí era así como que, no, es que estamos en experimentos donde el cambio de temperatura es instantáneo y yo, pues es que no se puede. ¿Verdad? No sé. Ok, y una duda de la edad, antes de empezar con eso. Por ejemplo, si tenemos el reómetro, entonces el pico, cuando es lineal, se ve de una forma, y cuando no es lineal, ¿qué le pasa a la pintura? Buena pregunta. Pues empieza así a tener comportamientos, pues. Pero lineal, ¿cómo se ve la pintura? Se queda donde está, no lineal, se barra y sigue girando, aunque ya vaya a la pintura. Pues experimentalmente no sé, fíjate, la verdad no. Es que usualmente lo que gusta es estar en ese régimen lineal, entonces como que usualmente no te vas más allá de esa región. Bien, prueba y error, pues. O bueno, no sé si Ricardo tenga otra respuesta. Sí, mira, es bien complicado. Pero más allá de relojía, tú te puedes imaginar
dinámica de fluidos. Entonces tienes una placa y si lo haces de manera controlada en el régimen lineal de deformación, pues tú puedes hacer una relación lineal entre la velocidad a la que estás ejerciendo tu fuerza, pero la que estás deformando el material, y ves la viscosidad. Y ahí, Entonces, ahí se comporta algo que esperan. algo en el régimen lineal. Luego, si agarras y lo haces muy rápido, ¿qué esperarías intuitivamente ver que pase dentro del líquido? No, que se mueva bien. Que haya turbulencias, que haya líquidos rapidísimos. Entonces se vuelve un caos. Sí, ya le tienes que empezar a meter otros componentes que pues matemáticamente pues ya son más complicadas a lo que muchas veces podemos hacer. Porque usualmente estos equipos ya te dan la información, o sea, tú ya no tienes que sacar datos y convertirlos, no sé. El hidrómetro ya te da la información de lo que le pidas, de la viscosidad, el módulo complejo, los módulos elásticos y viscosos, pero sí tiene que considerar esto de que esté en un régimen lineal. Si no está en el régimen lineal, pues se vuelve ya más complicado. Ahora, ahorita estamos enfocándonos mucho en la parte de un líquido, pero también está la otra parte de un sólido elástico. Entonces, agarren en su mente, imaginen una anillita y le empiezan a estimular poquito. Le hacen un esfuerzo débil. Y entonces uno esperaría establecer una relación lineal entre la fuerza que estoy ejerciendo y cuánto se deforma. Y entonces, si no lo hago, si me salgo del régimen lineal, entonces entro y deformo el material. Entra una región plástica. Y entonces lo suelto y ya queda todo bueno. Y si sigo, entonces empieza una fractura. Y entonces ya te estás yendo a otros regímenes que no... Bueno, creo que visualmente está mejor así, que pensarlo en un líquido está más complicado, con el sólido. Sí, pero justamente muchos de los sistemas con los que lidiamos en la materia fuera del equilibrio, ya olvídense de ayer, que ni siquiera son gases, ni siquiera son sólidos, ahora son líquidos. Y aparte, tienen componentes que se pueden interpretar viscosas, se pueden interpretar elásticas. Entonces, empiezan a haber otro tipo de relaciones constitutivas que, pues, terminan dándole una riqueza increíble a los materiales. Sí, eso sí, o sea, usualmente, y bueno, hay varios beneficios aquí, ¿no? O sea, en realidad, casi todo lo divertido pasa en esta región fuera de equilibrio. Casi todos los procesos ocurren en estas regiones. Y está frustrante porque pues es como que lo más que dices. La verdad, o sea, medir la pintura, medir la cápsula, pues se puede hacer, ¿no? Pero ya medir cosas biológicas lleva un componente ahí extra que pues está difícil. Entonces, o sea, vamos para allá, ¿verdad, Caio? Vamos para allá, parece estar todo esto. Entonces, bueno, lo que les mencionaba un poquito, otra cosa importante va a ser detectar o identificar, o en el reómetro les digo, se los da completamente, son estos dos componentes del módulo complejo. Módulo complejo nos da información del módulo elástico y el módulo viscoso, ¿vale? Que como su nombre los dice, de alguna manera, si tenemos el módulo elástico, un poquito, ay, es que aquí no les puse, ok, el azul sería mi componente viscoso y el rojo sería mi componente elástico, ¿vale? Entonces, por ejemplo, en el caso de donde tengo un comportamiento de esta manera, donde tenemos el módulo elástico encima del módulo viscoso, podemos considerar que nuestro material se comporta más como un gel, ¿no? Por ejemplo. En el caso donde tenemos este tipo de comportamiento, donde empezamos aquí como con el módulo viscoso subiendo y el módulo elástico de este lado, hablamos de un sólido viscoelástico. Cuando tenemos, por ejemplo, este tipo de comportamiento, podemos hablar de un líquido viscoelástico, ¿vale? Igual, ahorita voy a ponerles como unas grafiquitas, porque les digo, ustedes ya son geólogos desde que nacieron. Antes de esto, pero... podría tomarle foto a esas gráficas porque Orlando les doy enseñando. súper. Ya Orlando les platica más a fondo.
para que puedan identificar secciones de Ok, los resultados que vamos a dar. perfecto. Déjenme quitar. Ok. Entonces, si se fijan, este tipo de pruebas lo que vamos a ir haciendo es irlas haciendo en un rango de diferentes frecuencias. Entonces, como mencionábamos hace un ratito, las frecuencias pues son importantes. Dependiendo del aparato que estamos utilizando, podemos llegar de frecuencias chiquitas a frecuencias muy altas. Ok. Ok, sí, con eso. Entonces, pues como ya saben lo necesario, encontré estas imágenes como de la vida real y quiero que me cuenten un poquito de lo que ustedes ven. ¿Qué estamos haciendo en este experimento? Pues tenemos un tipo de crema para las manos, por ejemplo, ¿no? ¿Qué está pasando en esta? Pues estamos midiendo viscosidad, pascales por segundo, ¿no? Y respecto a qué lo estamos haciendo, esta gráfica está respecto al tiempo. La temperatura está en 5 grados, no hay cambios de temperatura, estamos usando placas paralelas y, ok, les dan el chill rate, que es de 1, ¿no? Si ven esta gráfica, ¿qué me podrían decir? Se hace viscoso en un ratito y después se mantiene. Sí, usualmente como que este piquito que ven es como que en lo que se tarda su equipo en medir básicamente. Entonces, como que no le hagan mucho caso. Pero a esto sí háganle caso. Ya cuando está como que en esta línea recta, ¿qué les diría esta información? Que se mantiene, su viscosidad se mantiene en el tiempo. Al menos a los 30 segundos la viscosidad de su crema sigue siendo la misma. Que si lo piensan, y recordando un poquito como que lo que platicábamos de las aplicaciones, ¿por qué nos resultaría atractivo saber cómo se comporta nuestra crema en el tiempo? Por la caducidad. Una parte porque, por ejemplo, pues podría también la crema separarse y tal vez ya no sea atractivo para, ay, si voy a ir a comprar una crema, la veo separada y digo, ay, no, guacala, ya se echó a perder, ¿no? Creo que ese es nuestro primer pensamiento. Entonces, este tipo de experimentos, les digo, aquí es en un tiempo muy cortito, pero este tipo de experimentos, el reómetro lo podemos dejar también varias horas. Tal vez no tan recomendable. Pero, pues podemos ver cómo se comporta la viscosidad en un rango de tiempo, ¿no? Entonces, de alguna manera nos ayudaría a ver la vida de nuestra crema. Pues, no se comporta diferente, todo bien. Y ahora, misma crema, pero, vean, lo que estamos moviendo es el shear rate. ¿Cómo veríamos el shear rate cuando sacamos nuestra crema? Exacto, ¿no? Cuando estamos ahí de que ya se acabó la crema y estamos así para que salga, ¿no? Cuando tiene un chorro, pues sale fácilmente, cuando no tiene, se atora, ¿no? ¿Qué necesitamos hacer? Pues que esta sea un poquito más fluida, ¿no? Podemos ver que a medida que le damos más sangoloteas, pues la viscosidad va disminuyendo. Que de alguna manera, bueno, no, yo esperaría que mi crema saliera a la primera, pero también considerando un poquito lo de la pintura, ¿no? Si la hacemos muy líquida, pues se nos va a caer, no se va a quedar pegada, etc., ¿no? Entonces, ese tipo de experimentos también se hacen en cosas reales, para que ustedes digan, no, pues miren, esta crema, si aumentamos los fregadazos, pues disminuye su viscosidad. Eso es bueno, pensarlo también, les digo, en su bote de crema, la próxima vez que se les vaya a acabar la crema, piensen en cómo disminuye la viscosidad de su crema cuando la cachen, ¿vale? Otra cosa que es muy importante y creo que se habla mucho cuando hablamos de rheología es la temperatura. Van a ver que eso es un tema bastante común. En este caso, estamos midiendo miel de abeja y estamos midiendo otra vez su viscosidad. ¿Qué me pueden decir de esta gráfica? Cuando la viscosidad es Exacto, básicamente, seguramente les digo, ustedes han hecho hot cakes. En mi caso, a mí me gustan con miel de abejita. Y esta, la que compran luego ustedes en la tienda, pues ya viene así de líquida, ¿no?
pero si compran miel de verdad, viene un poquito diferente, ¿no? Entonces, yo aquí contándoles toda mi vida, historia de vida, pero mi familia tiene un rancho en la Huasteca, eso se dedica a vender naranjas. Y aparte de eso, luego un señor que le dice, puedo poner es como se dice, apicultor, puedo poner mi caja de abejas aquí, porque pues los naranjos tienen florecitas, entonces luego nos dan miel, las latas de miel, de pago, no se le cobra al señor, entonces nos regala miel. Entonces, en la Huasteca, pues la miel muy contenta, pues sí se la puedo poner a los hotcakes, pero si me la traigo para acá, se me hace dura, entonces la tengo que meter al micro para que se haga más líquido. Entonces, todo este tipo de cosas, en el caso del trigo, la miel de abeja que les venden luego en el súper, pues también tiene ciertos componentes para que pueda mantenerse fluida y la necesidad de que usted la tenga que calentar. Entonces, no necesariamente lo que está consumiendo es bien, o sea, sí es bien, pero por último, esta está muy bonita y tal vez, si les gustan las manualidades, ya han trabajado o si trabajan en algún laboratorio donde ocupan ese tipo de cosas, ya han trabajado con resinas, ¿no? Entonces, todas estas resinas, si ustedes, bueno, hay de diferentes tipos, hay unas que se curan con el tiempo o hay unas que con luz UV, así, ¿no? Entonces, aquí que les muestro, el módulo viscoso y el módulo elástico, ¿no? Es que storage, ¿cómo se traduce? Almacenamiento. Sí, de almacenamiento y de disipación, ¿vale? ¿Qué es lo que ven? Se pusieron a hacer manualidades, a hacer llaveritos de resina y mezclaron su componente A con su componente B. Este es el tiempo 1. ¿Qué podemos ver? Sí, miren, es con el tiempo. Esto es con el tiempo. Exacto, ¿no? Eso es lo que de alguna manera buscamos en nuestra resina. Fíjense, tenemos aquí el módulo viscoso que primero domina, en los primeros 50 segundos es el dominante, ¿no? Abajo tenemos el elástico, pero llega un punto, aprox ahí de los, que serán 80 segundos, en donde empieza a aumentar el módulo viscoso. No, que elástico, perdón. ¿Qué es lo que esperamos, no? Que a medida que pasa el tiempo, nuestra resina pues empiece a endurecer. Por eso, y si se fijan, pues no es como que llega aquí, sino que lleva cierto tiempo. No sé si ustedes han comprado Plastiloca. Sí. ¿Sí? Ya sacaron una nueva que ocupan para los inviernos. Entonces también les dice ahí que el tiempo mínimo que ustedes pueden, como que decir, no, pues ya sirve, es cierto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues yo ya les podría decir, no, pues ya se curó. Pero no necesariamente, ¿no? Estamos todavía como que en ese tiempo crítico, donde ustedes todavía pueden modificar un poquito su Plastiloca y todavía está suavecita, ¿no? Entonces, también, todos ese tipo de experimentos donde le dicen, el tiempo de curado, ¿qué pasa? Ok. Me tardé mucho. ¿Y cómo a los demás no les dije? No, es que ya nos van a cerrar. Ok, ahí voy. Ok, rápido. Otros de los experimentos que se me hacen muy bonitos, la verdad, el termómetro no se me hace tan mal. Pero bueno, se me hacen más bonitos esos experimentos, que son de microbiología, que seguramente Orlando les va a hablar mañana más a detalle, pero está muy relacionado con lo que estuvieron viendo hace ratito con Manuel y con Charlie. ¿Ok? En estos experimentos, igual hacen las celditas como las que les mostró Manuel, y se mete ahí su sustancia, material que ustedes quieran. ¿Por qué son tan, de alguna manera, por qué me gustan a mí? Porque puedes utilizar cantidades de muestras muy chiquititas, lo cual es bueno cuando ustedes trabajan con materiales que son de difícil acceso, por así decirlo. Entonces, podemos hacer algo como lo que hacían Manuel y Charlie, que es, ponemos una particulita y vamos midiendo vamos monitoreando con una cámara, microscopía, vamos viendo cómo se desplaza en nuestro fluido o el material que tengamos aquí, ¿vale? Entonces, por cómo se mueve esa particulita, nosotros podemos caracterizar la reología del material.
Bueno, ya por tiempo, también podemos utilizar igual, mismo concepto, particulitas que se mueven. Este se le llama microbiología pasiva, porque las particulitas pues se van a estar moviendo por el movimiento browniano, que ya les explico más. Tenemos también microbiología activa. En este caso, nosotros forzamos a las partículas a moverse. ¿De qué manera? Pueden utilizar pinzas ópticas o pueden utilizar magnetismo, ¿vale? Entonces, ustedes lo pueden mover de tal manera que, con la información que tengamos del movimiento, que a lo mejor Orlando les explica todas esas ecuaciones, podemos calcular nosotros también módulo complejo, módulo elástico, módulo viscoso. Este tipo de experimentos también se hacen en el instituto, actualmente ya no, pero ahí en el laboratorio del doctor Arauz tienen varios artículos relacionados con este tema. Y la verdad a mí se me hace una técnica muy padre, porque puedes, de alguna manera, es sencillo montar el montaje de los experimentos y pues puedes tener mucha información. Que está chido, ¿no? Y por último, y ya rapidísimo, otro de los experimentos que podemos hacer en el laboratorio es igual de microbiología, pero utilizando la microbalanza de cristal de cuarzo. Entonces, esta microbalanza de cristal de cuarzo, tal cual como su nombre lo dice, es un cuarzo que está recubierto con oro, ¿vale? Entonces, este cristal, sabemos que los cristales tienen este efecto piezoeléctrico, ¿no? Entonces, cuando nosotros aplicamos un voltaje al cristal, se empieza a deformar, se empieza a mover, como en este caso, ¿vale? Su deformación es de este tipo, empieza a ser esto, el cristal. Estos están súper chiquitos y súper delgaditos, me hubiera traído uno para enseñárselos. Entonces, tenemos este tipo de deformación, que si ustedes lo piensan un poquito y pensamos otra vez en el reómetro tradicional, pues se parece un poquito a lo que hacemos en un reómetro, ¿no? Entonces, el tipo de experimentos que podemos hacer con esta microbalanza de cristal de cuarzo son oscilatorios también, ¿no? Hace esto. Entonces, ¿qué hacemos? Sobre nuestra superficie de oro, depositamos la muestra que nosotros queremos y podemos también calcular las propiedades viscoelásticas del material. Ventajas. También este tipo de experimentos requiere muestras muy chiquititas, o sea, del orden de microlitros. Y podemos hacer mediciones en seco, como con materiales pues sólidos, más sólidos. Y podemos hacer mediciones también con líquidos, que era lo que les comentaba un poquito, que yo batallé mucho cuando intenté hacer mediciones con soluciones muy diluidas, pues se batalla mucho. Con este equipo podemos medir soluciones que son igual poliméricas, pero muy diluidas, no se batalla tanto como en el reactivo. Entonces, básicamente, no le dan caso a todo esto, pero con la QCM podemos medir el cambio de frecuencia. Les mencionaba, le aplicamos un voltaje, el sensor vibra. Cuando ustedes le agregan alguna muestra, va a cambiar su frecuencia, ¿no? Va a disminuir esta frecuencia. Eso lo podemos relacionar con dos cosas, con su masa, por eso es microbalanza de cristal de cuarzo, y también podemos hacer el cálculo de la disipación, que, bueno, ya no entiendo también, pero con el cambio de la frecuencia y con el cambio de la disipación, utilizamos ciertos modelos para poder calcular el módulo complejo, el módulo elástico y el módulo viscoso. Además de que necesitamos, por ejemplo, la densidad de ese material, la altura y la densidad del cuarzo, y pues la altura, más o menos, de qué tanto tenemos el material que pusimos, ¿vale? Entonces, estas últimas dos técnicas, les digo, se me hacen muy bonitas, porque pues si son o han estado experimentando con la biología, ¿sabes? Usualmente no es como que puedas extraer muestras en grandes cantidades. Entonces, esto también se me hace atractivo en el sentido de que ustedes pueden, no sé, sacarle lágrimas a alguien y ponerlas aquí y medimos la radiología de sus lágrimas, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, con eso termino. Muchas gracias, chicos. Preguntas. Pero ya nos está corriendo un poco. Igual cualquier servicio o cosa que necesiten, pues estamos en el quinto piso, en el 500, no sé cuál es el laboratorio. O sea, se van todo el pasillo. 6 años.